En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que habían profesado la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Muchos, hermanos, muchos que eran parte del pueblo de Dios. ¿Hay alguien acá que ya salió de las ciudades, está viviendo tal vez en el campo? ¿Puede levantar su mano? Ahí tenemos 2 hermanos, 3, 4, 5, amén. ¡Qué bendición! Bueno, mis hermanos, los que no levantamos las manos, seguramente nos hacemos la pregunta: yo quiero salir al campo, ¿cómo lo hago? No es nada fácil, es un desafío muy grande, sobre todo si nacimos en la ciudad, crecimos en la ciudad y no tenemos mucha idea de la vida en el campo. Es algo muy difícil y complicado. Nosotros llevamos ya 5 meses en el campo y han sido de gran bendición. Más allá de los desafíos y de las pruebas que atravesamos, vimos las bendiciones de parte de Dios, tanto en nuestra mente, en nuestra salud, bendiciones espirituales, y cómo el Señor nos va transformando según su carácter, ¿no? Estamos hablando del carácter, y este asunto del campo, el mensaje del campo, va relacionado con el carácter. Para iniciar con este estudio, hermanos, vamos a orar más una vez. Oremos. Padre Santísimo, gracias, Señor, por tu santa palabra, por los mensajes que estamos escuchando. Ciertamente estamos viviendo los últimos años de la historia de este mundo. Vemos el cumplimiento de la profecía ante nuestros ojos, y nuestro mayor deseo de todo corazón, Señor, es prepararnos. Por eso estamos acá, por eso deseamos, Señor, prepararnos, estudiar, orar, alabarte, estar en hermandad, en comunidad entre hermanos, con el mismo pensar, el mismo sentir. Por favor, Señor, suplicamos tu presencia y ilumines nuestras mentes. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, antes de ver cuáles son estos pasos, son 10 pasos que usted debe seguir. 10 pasos, usted no puede saltar, ¿sí? Son pasos. Primero, paso 0, paso 1, paso 2, no puede ir del paso 1 al 5, no. Tiene que ir paso por paso, un paso a la vez. Bueno, antes de iniciar con los pasos, quiero compartir algunas citas muy interesantes. Por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6 nos habla de una amonestación que Dios hace a su pueblo, pero sobre todo a los líderes, a los profetas en ese tiempo. Hermanos, el plan de Dios nunca fue que su pueblo viva en las ciudades. Nunca fue el plan de Dios que vivamos en las ciudades, ¿sí? El plan de Dios siempre fue que vivamos en el campo. Y en Jeremías capítulo 6 encontramos la siguiente amonestación. En Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz.
Es lo que, por lo menos yo, en mi experiencia personal, veo, escucho. Cuando estamos en una situación tremenda con el COVID, escuchábamos mensajes de paz. Tranquilos, no pasa nada, paz. Tengan paz en el corazón, no tengan miedo. Esto es normal, siempre hubo pandemias, es una pandemia más. No pasa nada, hermanos, tranquilos. Eso yo escuchaba todo el tiempo. Cuando vemos el cumplimiento de la profecía, las señales, terremotos y demás catástrofes que existen, guerras, hermanos, no nos engañemos, ¿no? Pensando que faltan muchos años para el regreso de Jesús. En una reunión por Zoom, un pastor nos decía: no quiero escucharlos predicar acerca de bestias, de plagas, de ley dominical, no hagan asustar a los hermanos. No quiero escucharlos predicar eso. Y yo me preguntaba, ¿cómo no vamos a predicar esos mensajes si es lo que Dios nos dejó? Es el mensaje que tenemos de amonestación, un mensaje de juicio, un mensaje para el tiempo del fin. Y no es para meter miedo, no es un mensaje de miedo, sino es un mensaje de amor, ¿no? Dios nos dice: hijos, yo los amo, les muestro el futuro. Ustedes ya saben lo que va a pasar, les dejo mis profecías. Y por amor quiero que se preparen, para que cuando yo venga, ustedes estén listos y nos vayamos con ustedes. Entonces yo en mi pensamiento decía: este pastor no es adventista, no quiere ver a Jesús, y mucho menos quiere que se prepare el pueblo de Dios. Sentía tristeza en el corazón. Desde que seguimos al Señor, estudiamos la Biblia. Yo no creía en el espíritu de profecía hasta mi segundo año de teología. No aceptaba, decía: no, nada que ver, no hay profetas. Pero estudié, comprendí, lo acepté. Decidimos obedecer la reforma pro salud y todo lo que pudimos. Pero el mensaje del campo estaba totalmente oculto ante mis ojos, siendo teólogo, ¿no? Hasta mi quinto año no sabía absolutamente nada de este mensaje del campo, porque se nos vendió la idea de que debemos salir de las ciudades al campo cuando salga la ley dominical. Recién ahí hay que salir. Mientras tanto hay que predicar en la ciudad y bautizar todo lo que respire, ¿no? Al agua. Hay que salvar. Si nos vamos al campo, ¿quién va a predicar? Bueno, con esa tranquilidad falsa, ¿sí? Yo no me preocupaba del mensaje del campo, y a los que salían al campo, yo, como me enseñaron, como me instruyeron, son disidentes, ¿no? Son fanáticos, están desvariando, ¿no? Están yendo adelantadamente al campo. Pero yo no sabía, hermanos, hasta que llegó la pandemia, la cuarentena rígida. Y ese tiempo fue un tiempo en el cual Dios nos lo regaló misericordiosamente a los que estábamos en la ciudad para estudiar, para escudriñar las Escrituras, para tener un reavivamiento espiritual. No para perder el tiempo viendo películas todo el día o haciendo cualquier otra cosa, sino para estudiar la palabra. Ahí fue donde yo abrí los ojos y dije: ¿cómo es posible que exista una enfermedad mundial? Una enfermedad muy rara en contagio, ¿sí? Una enfermedad, luego vinieron las vacunas, en las que te obliguen a inyectarte. ¿Cuándo se vio eso? Y me hizo recuerdo a la ley dominical. La ley dominical va a ser mundial y va a ser obligatoria. Entonces desperté un poco más y empecé a repasar el conflicto de los siglos. Ya lo había terminado de leer y empecé a repasarlo, a volverlo a estudiar,
el evento de los últimos días, lo terminé de leer y ahí me encuentro, hermanos, con el folleto de la ciudad al campo de la hermana White. Y digo, ¿qué es esto? Yo nunca había visto este folleto en mi vida. Bueno, vamos a leerlo. Empecé a leerlo, primer capítulo, me encantó, es cortito, es pequeño el folleto. Lo terminé de leer en un mes, analizándolo con oración, y sentí totalmente el llamado de Dios. Las vacunas, las inyecciones iban a ser obligatorias, y el Señor me decía, sal de la ciudad. El Señor me dice que salga porque en la ciudad todos tienen que estar inyectados, y yo como no quiero estar inyectado, me van a obligar. Y el Señor empezó a mostrarme más luz. Luego leí el material, salí de las ciudades, una compilación igual de los escritos, muy hermoso. Leí de la ciudad a la vida rural de Arthur White, el nieto de la hermana White, que habla igual muy bonito el material. Luego leí la historia de la escuela Madison y cómo la perdimos. Luego leí el material, ahora lo estoy terminando de leer, Consejos sobre Agricultura, de la hermana White. Y hay tanta luz, hermanos. Entonces, en ese tiempo, yo, con esa nueva luz que había conocido recién, hermanos, porque ni un pastor me había explicado ni mostrado ese folleto, empecé a predicar. Por Zoom, todo era por Zoom, me invitaban a predicar, predicaba del campo. Cuando ya podíamos predicar de manera presencial, predicaba del campo. Hice imprimir 80 libritos, folletos de la ciudad al campo, los repartíamos en las iglesias donde me invitaban, y para mí era un mensaje urgente. En el folleto de la ciudad a la vida rural, Arthur White menciona en la parte final, hay un documento, un voto de la Asociación General que dice más o menos que los pastores no deben vivir en las ciudades, deben vivir en el campo, que sus hijos no deben estudiar en las ciudades para que no se contaminen. Deben predicar, sí, en la ciudad, pero vivir en el campo. Y también menciona Arthur White que tristemente como que se dejó de imprimir ese folleto por muchos años, por la Asociación General, por una decisión que habían tomado. Cuando yo, como trabajaba en publicaciones, busco en la colección del Espíritu de Profecía que vendíamos, que valía más de 3,000 bolivianos, porque hay más de 60 libros en ese combo, veo de la ciudad al campo, no hay de la ciudad al campo. ¿Y por qué no hay? Pregunto a la encargada de los libros y me dice, no hay ese folleto. ¿Por qué no hay? Si es un mensaje importante, es un mensaje para este tiempo, es un mensaje para el pueblo de Dios. Hermanos, me desesperé, prediqué del campo, se quejaban de mí, los ancianos iban a la misión diciendo al presidente, pastor, hoy día vino un pastor reformista a predicar a nuestra iglesia. Sí, ¿y cómo lo dejaron entrar? Es el pastor Israel Méndez. Pero él no es reformista, es nuestro pastor. No, él predicó que hay que salir al campo y empezó a repartir esto y el otro. El presidente me llama, Israel, deja de predicar eso, ¿no? Ten cuidado, no hagas asustar a los hermanos. Hermanos, yo no podía quedarme callado y decidimos seguir adelante, ¿no? Predicando el mensaje que el Señor nos dejó. No deseamos decir paz, cuando estamos tan cerquita del conflicto final, de la guerra espiritual que nos toca vivir. ¿Entienden? No podemos relajar al pueblo diciéndoles paz cuando sabemos que estamos muy cerca de la crisis final.
En la pluma inspirada, Patriarcas y Profetas, página 80, dice el apóstol Pedro: en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No oímos repetir hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos de nuestra tierra. No hay motivo de alarma, dicen. Paz, paz. Todo permanece así como desde el principio. Que nadie se angustie por el inquietante mensaje de esos alarmistas. Hermanos, está escrito, ¿no? Es profético. Hoy en día nos llaman alarmistas, a los que predicamos de que viene Jesús, de la ley dominical y todos los eventos. Entonces no debemos nosotros ser siervos indolentes, inútiles y estar dormidos, sin prepararnos, sin tomar en cuenta el mensaje que el Señor nos dejó para el tiempo del fin. En Lucas capítulo 18, versículo 7 y 8, nuestro Señor estaba hablando de la necesidad de la oración y les dice a la gente, cuando cuenta esta parábola, lo siguiente. Lucas 18, 7 al 8 dice: y no cobrará Dios venganza por sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo para con ellos. Os digo que pronto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El Señor es nuestro vengador, ¿no? Entonces, para los que nos dicen fanáticos, extremistas, alarmistas, bueno, los perdonamos, están en las manos del Señor, ¿no? A nosotros que nos digan lo que quieran, no hay problema. Preferimos obedecer al Señor y dar el mensaje que Dios nos dio. Ser atalayas verdaderos, no atalayas falsos, ¿no? No mantener al pueblo dormido. Entonces, hace una pregunta el texto al final, dice: ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta. ¿Será que va a hallar fe en esta tierra? Si somos tantos adventistas, el pueblo de Dios, ¿será que hallará fe en la tierra de este pueblo que nos decimos ser? Hermanos, la fe no solamente es creer, ¿no? Sí, yo creo en Dios, yo creo en el sábado, yo soy adventista. No, la fe involucra obediencia. Porque si realmente crees, entonces obedeces, ¿no? La pluma inspirada dice, de la ciudad al campo, página 27, todos deben aprender que no basta con aseverar que creen en la verdad, sino que deben ejemplificarla en la vida diaria. O sea, no basta decir: yo soy adventista, yo creo que Jesús viene, amén, Maranata, Cristo viene, amén, todos estamos felices, que Jesús viene en las nubes, qué hermoso. Pero no hablamos de nada de las profecías, de los eventos finales, no sabemos ni siquiera quién es la segunda bestia. Yo iba a cada iglesia y preguntaba: hermanos, por una revista, llevaba revistas para regalarles a los hermanos y decía: ¿a quién representa la segunda bestia del Apocalipsis? Se lleva esta revista. Y nadie levantaba la mano. Un anciano se animaba a levantar: sí, hermano, es el cuerno pequeño. No es ese. La segunda bestia del Apocalipsis, el papado. No es el papado. Y nadie sabía, hermanos. Triste. Yo dije: wow, ¿quién es su pastor distrital? Vamos a hablar con él, porque no les está enseñando nada, no los está preparando. Iba a predicar el siguiente sábado a otra iglesia por una revista. Hermanos, ¿quién es la imagen de la bestia? ¿Qué simboliza? Nadie.
una hermana levantaba la mano y decía cualquier otra cosa, pero no la respuesta correcta. Hermanos, era triste ver esa condición, ese estado, esa situación. Cuando terminaba el sábado, todos ir a los restaurantes, salían de la iglesia a los restaurantes a comprar, comer carne. Qué tristeza, hermanos, ver al pueblo de Dios así. Una tristeza, hermanos, en el corazón. Viendo esas situaciones, teniendo la luz que el Señor me dejó, entonces yo empecé a hablar. Empecé a decir lo que el Señor me decía mediante su palabra. Es triste, pero no basta creer, no basta aseverar que creemos en la verdad, sino debemos ejemplificarla con la vida diaria. Debemos tener coherencia en nuestro nombre, adventista. ¿Eres adventista? ¿Crees que Cristo viene? Entonces, ¿qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo en cosas del mundo. ¿Qué estás haciendo viendo películas? En vez de ver una película puedes estar leyendo algo, estudiando. Hay tantos libros del espíritu de profecía que yo, hermanos, no sé si voy a lograr terminar de leer todos, porque es mucha luz, ¿no? Era un simposio, estábamos en un simposio del espíritu de profecía y el pastor preguntaba, a ver, a los pastores, ¿no? Los teólogos más, ¿cuántos leyeron de 10 libros del espíritu de profecía para arriba? Más de 10, levante la mano. Y levantaban unos 6 pastores, pocos. ¿Cuántos leyeron 5 libros del espíritu de profecía para arriba, hasta 10? Ya levantaban unos poquitos más, pero eran muy pocos comparados a tantos pastores que estábamos reunidos. Hermanos, no leemos, no estudiamos, teniendo la luz ahí. Y luego, por eso estamos como estamos, ¿no? En esa condición espiritual. La Pluma Inspirada dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 545, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen alimenticio, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Hermanos, es triste. Yo les dije todo a mis amigos pastores con amor, pero ellos no quieren aceptar la reforma pro salud, la desprecian, la desechan, ¿no? A un lado. Hasta ahí yo podía tal vez sobrellevarlo, ¿no? Iba a comer carne o iba con ellos comían carne, yo comía arroz con papa, los acompañaba con su Coca-Cola, yo mi refresco me pedía. Podía tolerarlo, hermanos. Pero con el mensaje del campo, cuando tuve esa luz, ya no. El límite fue ese. ¿Por qué no predican el mensaje del campo? Bueno, si ustedes no salen al campo, bueno, no salgan, pero por lo menos predíquenlo. Por lo menos hablen, den para vender este libro. En una casa abierta habían 5 libros de la ciudad a la vida rural para vender, a más de 200 hermanos, solo 5. Yo los compré los 5 porque era tesoro para mí y ahí les di a los hermanos que estaban interesados. Hermanos, ¿por qué se censura el mensaje del campo, de la ciudad al campo? Tal vez, como leímos al principio, estamos velando por nuestros intereses propios, ¿no? Personales. No, porque si se van al campo los hermanos, ¿quién va a dar el diezmo acá? No nos conviene. No vendamos este material.
censuramos por completo el mensaje del campo y les damos la idea, les decimos que es la ley dominical. Y cuando salga la ley dominical, nosotros desaparecemos y cada uno que corra por donde quiera. Así va a ser, hermanos. Tristemente. Los ministros que dicen que es la ley dominical la señal para salir y recién ahí, hermanos, ellos son los primeros que van a desaparecer. Y no le van a dar ni una tierra, ni un pedacito, nada en el campo. Aquellos ministros que dicen, no, hermanos, no salgan, esos son fanáticos, no les hagan caso, son alarmistas, disidentes, no vayan ahí a esas reuniones. Al final, estos mismos ministros van a buscar ayuda con los disidentes. Por favor, déjenos entrar, ayúdanos, queremos ir. Pastor Israel, ¿dónde está? Díganos la dirección. Voy a ir, acuérdese, yo era su amigo en la iglesia. Quiero trabajar como misionero. Ya no hay sueldo en la iglesia, en la organización. Hermanos, será demasiado tarde. Y va a ser triste. El mensaje del campo es verdad presente. El mensaje de los 3 ángeles claramente nos advierte de la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel, ¿no? Nos dice, no reciban la marca de la bestia. Cuidado, porque si la reciben, van a recibir la ira de Dios. Y la pluma inspirada nos dice que en un futuro no muy lejano, el asunto de comprar y vender va a ser muy complicado. Es por eso que el pueblo que pretende guardar los mandamientos debe salir de las ciudades. Es un mensaje de verdad presente, hermanos. Más allá de que sea verdad presente el mensaje del campo, hermanos queridos, siempre fue el plan de Dios. Leamos lo que dice Génesis. En Génesis, capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En un huerto, en el campo, en un jardín. ¿Para qué? Para que lo trabajase, para que siembre la tierra, para que haga uso de la agricultura. Ese es el plan original de Dios, ¿no? ¿Cuál era la alimentación? Puras frutas, semillas, un régimen saludable. Ellos también guardaban el sábado y nosotros debemos volver a ese plan original, ¿no? En la alimentación, pero también en la vivencia, alejados del pecado, alejados de las ciudades donde abunda la perdición, alejados de los pecadores. Sí amamos a los pecadores y sí les vamos a dar el mensaje, pero si queremos santificar nuestras vidas, hermanos, debemos obedecer al Señor. Mire lo que dice la pluma inspirada en Servicio Cristiano, página 154. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. No existe persecución, por lo menos en nuestro continente, según la cita, porque rebajamos las normas cristianas y nos
unimos con las cosas del mundo, ¿no? Y es lo que vemos, hermanos, tristemente. Esta es la triste realidad del pueblo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 527, dice: en la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que habían profesado la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Muchos, hermanos, muchos que eran parte del pueblo de Dios, que conocían la verdad, que guardaban el sábado incluso, no se dejaron santificar por la verdad. No basta creer, hermanos, no basta decir yo quiero. Se necesita acción, se necesita trabajo, se necesita, hermanos, decisión. Todos quieren ser verdaderos hijos de Dios, pero no todos deciden, ¿no? Y no toman acción, esperan y van postergando su obediencia a Dios. Y un hermano me dice: pastor, yo sí creo que hay que alimentarnos bien, la reforma pro salud, pero yo sigo comiendo carne, pastor, ya pronto. Pasó un año, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sigo comiendo carne, pastor, pero ya, yo estoy orando. 2 años, nada, hermanos. Al final, hermanos, hay hermanos que tienen cáncer, que están enfermos de muchas dolencias, y ya cuando la cosa se pone difícil, la enfermedad es muy grave, no, ahí sí vamos a cuidar la salud, ¿no? Y buscan un restaurante vegetariano y quieren hacer la reforma. Pero qué mejor sería hacer la reforma, hermanos, ahora. Maranata, el Señor viene, página 26, dice: en ausencia de la persecución, se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente, cuyo cristianismo parece incuestionable, pero se apartarían de nosotros si surgiera la persecución. Tremendo, hermanos, ¿no? Dice que se introducieron en nuestras filas, dentro del pueblo de Dios, personas aparentemente firmes en la fe. Pueden ser líderes de iglesia, pueden ser pastores que predican y todo, y parecen inconmovibles, fieles. Pero cuando venga la persecución, ahí, hermanos, la persecución, si surgiera la persecución, se apartarían de la fe. Esta es la condición, hermanos, que nos espera. Nosotros nos estamos preparando para no apartarnos de la verdad, para permanecer firmes y estar del lado de Dios, del ejército de Dios. En Evento de los Últimos Días, página 176, dice: aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Adventistas del séptimo día que no se consagraron van a recibir las plagas, igual que cualquier pecador. Y esto no se lo predica. Este mensaje es alarmista, este mensaje es de miedo, según muchos predicadores. Pero mis hermanos, más bien
este mensaje nos llama al arrepentimiento, a la consagración, a la preparación, porque nadie quiere perderse. Todos queremos tener la vida eterna. Todos queremos reflejar el carácter de Cristo, queremos ser sellados. Pero ¿cómo vamos a saber de esta preparación si no se nos predica, si no se nos amonesta? Por esa razón, mis hermanos, si hay algún hermano que tal vez se siente tal vez oprimido o triste o de miedo por escuchar estos mensajes, por venir a este lugar a escuchar estos mensajes, hermanos, no tiene por qué temer al pastor, por qué temer a los hermanos de iglesia, al anciano, ¿no? Es que me llamó y me dijo que ¿por qué estás yendo a esas reuniones? Y tal vez ya me riñeron, pastor, ¿qué voy a hacer? Hermanos, tiene miedo a un hombre y no tiene miedo a Dios. No puede ser, hermanos. Cuando salga la ley dominical, los pastores, la mayoría, van a seguir continuando con una organización. Y dirán, bueno, ahora no se puede comprar ni vender, pero la ley dominical es algo simbólico, es algo del pasado. La hermana White es profeta, pero tal vez ella se equivocó en este punto, porque es muy difícil no comprar ni vender en la ciudad. Así que el domingo podemos guardarlo igual, hermanos. No se hagan problema. Igual vamos a ser fieles a Dios. Igual Dios nos ama. Igual Dios nos va a perdonar. Pastores van a decir eso. Y muchas iglesias seguirán guardando el sábado y el domingo, como si nada pasara. Paz y seguridad. Y entonces vendrá la destrucción repentina. Existen falsos atalayas, hermanos. Y esos falsos atalayas recibirán las plagas, la ira de Dios. Eso va a ser triste. Yo no quiero ser parte de los que reciban las plagas. Es por eso que con toda mi humanidad, mis deficiencias, con toda la naturaleza humana, carnal que yo tenga, mis debilidades y mi sinceridad de corazón, les comparto este mensaje. Porque sé que el Señor me llamó. Y ese llamado no es mientras estemos en cuatro paredes. Ese llamado es hasta el final, hasta que veamos a Jesús en las nubes de los cielos. Un pastor no es aquel que predica en un templo. Un pastor es aquel que prepara a las ovejas, que guía, que se preocupa por las ovejas. Pero hoy en día vemos ministros, pastores, atalayas, que no les importa absolutamente nada la condición de las ovejas. No nos importa, que coman lo que quieran. La Reforma Pro Salud es un consejo. La tía Elena, de forma despectiva, rechazamos el mensaje de Dios. No les importa al pueblo que se alimenten de manera correcta, que prevengan las enfermedades. No les importa. Cuando era teólogo, hermanos, en mis prácticas pastorales visitaba a los hermanos. La mayoría, por no decir el 100%, se quejaba diciendo, el pastor no me visita. No, ¿quién será nuestro pastor? No viene aquí a visitarnos a la casa. No, ni siquiera a la iglesia, solo viene a recoger los diezmos. Hermanos, usted no puede, no me va a dejar mentir, porque ustedes vivieron esa situación. Si un pastor no predica el mensaje que Dios lo dejó, entonces prepárese para recibir el castigo del Señor, que no va a ser nada bonito, no va a ser nada liviano ni pequeño, va a ser grande. Y si los ministros no lo predican, entonces nosotros
como pueblo, prediquemos este mensaje a nuestros hermanos que quieren y desean escuchar y obedecer la voz de Dios. El pueblo, las ovejas, quieren pasto fresco, quieren comida sólida, quieren aprender las profecías, quieren prepararse, pero tristemente no se las prepara. La preparación no solo es espiritual, hermanos, no solo es orar, leer la Biblia, no, es importante, tal vez lo más importante, pero no solo es eso. También necesitamos una preparación física, una preparación mental. El mensaje es integral, es completo. Y el mensaje del campo, hermanos queridos, es el plan de Dios para su pueblo, es el plan de Dios para los sellados, es el plan de Dios para los 144,000. ¿Cómo vamos a seguir predicando en estos tiempos tan difíciles, donde no se podrá comprar ni vender y tendremos persecución? Si nos persiguen y nos agarran y listo, a la cárcel, ¿cómo vamos a predicar? Por eso el Señor nos dice, vayan al campo y del campo vengan a la ciudad y prediquen. Y después, cuando la situación se ponga difícil en la ciudad, cuando salga la ley dominical, ya no vuelvan a la ciudad. ¿Y dónde vamos a seguir predicando? En los pueblos, en las ciudades pequeñas, hay que seguir predicando. Pero en las ciudades grandes ya no, porque ese es el mandato. Huyan de las ciudades cuando salga el decreto dominical. Y ahí los libros, las publicaciones van a ser los que prediquen en las ciudades. Los libros, las publicaciones darán luz al mundo entero. El Espíritu Santo obrará. Y de tanto pueblo que Dios tiene en Babilonia, van a salir muchos y van a estar dispuestos a morir, a dar su vida por la verdad. Mientras que el otro pueblo estará en el campo predicando a los pueblos, en el campo, a la gente del campo mismo. Hermanos, los lugares del campo, por lo menos acá en Bolivia, son los más descuidados. Es triste, no se los atiende, el pastor no va, no viaja y los visita, no va a predicar a las iglesias alejadas, solo a las iglesias de las ciudades. Es una triste condición, hermanos, pero nosotros vemos que las ciudades fueron originadas por Caín. Después de que mató a su hermano Abel, Caín escapó, huyó, y él fue quien formó una ciudad. Vemos también los beneficios que tenemos en el campo, beneficios espirituales, físicos, beneficios en todo sentido, hermanos. Tenemos soberanía alimentaria, alimenticia. No debemos depender de nadie para poder comer, porque podemos nosotros sembrar, podemos cosechar y servirnos alimentos saludables, orgánicos, no químicos, porque aún ahora las verduras, las frutas, están contaminadas, ¿no? Les ponen inyecciones, pesticidas y demás cosas. Un pastor trajo un aparato en un congreso, un aparato que él metía a la fruta y ahí salía el porcentaje de vitaminas y todo de la fruta. Y él comparó una fruta de un supermercado con una fruta orgánica, de un cultivo orgánico. Y ese aparato lo metía a la fruta del supermercado y sus valores nutricionales eran casi nada, nada de nutrición. Y lo colocaba en la fruta orgánica y tenía todo, ¿no? Entonces, hermanos, no es seguro ni siquiera guardar o seguir la reforma pro salud en las ciudades si no tenemos nuestra huerta.
¿no? Porque hasta la comida saludable está siendo contaminada. Es por eso que el Señor nos dice, salgan de las ciudades. En el campo ustedes pueden sembrar, cosechar frutas, verduras deliciosas, con todas sus vitaminas, con todos sus nutrientes, tener buena salud para predicar el Evangelio cuando vengan los tiempos difíciles. La agricultura es el ABC de la educación. Eso dice la pluma inspirada. El ABC de la educación, eso significa que debería ser lo primero que aprendamos. Agricultura. Y ese era el plan de Dios, que en todas las escuelas, en todos los colegios, universidades adventistas, se enseñe agricultura. Pero hoy por hoy no hay absolutamente nada de agricultura en la educación adventista. Y ustedes me preguntan, ¿dónde está la influencia jesuita dentro de la organización? Es evidente, pero somos ciegos y decimos, no, la organización, que los pastores, no hay que ser tan duros, no, usted tiene que más suave, más tranquilo. Hermanos, estamos en el tiempo del fin, ya no hay tiempo para dar mensajes suaves, para hablar y decir las cosas como se dice con anestesia. No, hermanos, Dios nos dejó un mensaje claro, y si nosotros no queremos escucharlo, otros lo van a escuchar. Si nosotros no queremos obedecerlo, otros van a obedecerlo mejor que nosotros. Dios nos dio el privilegio y la gran responsabilidad de ser parte de la última generación, ser parte del pueblo de Dios. Entonces, con todo amor, escuchemos las palabras de Dios, la profecía, los eventos, toda la luz que el Señor nos dejó, y obedezcamos su voluntad. Amén. Vamos con el paso número 0. Vamos con el paso número 0. Son 10 pasos, hermanos. Tenemos toda la noche, ¿verdad? ¿Sí? Una vigilia hacemos acá. Bueno, vamos a poner las diapositivas. Esa era la introducción, ¿sí? Ahora vamos al tema.